Hola amigas y amigos, os habla Salva Rock, el conferenciante rockero o el speaker de la guitarra eléctrica. Os hablo desde la Alquimia de Stels, que es mi estudio de música en el que produzco mi música y en el que diseño la mayoría de mis conferencias para el mundo de la empresa y para el mundo de la educación. Yo me dedico a contar historias sobre el mundo de la música y los músicos para inspirar el pensamiento creativo y el pensamiento crítico en los profesionales, ¿no? de estos dos mundos, ¿no? Esto que hago pues se llama Music Thinking for Business People and Educators, ¿no? Y sin duda una de las historias que creo que tiene más vigencia en estos momentos que estamos viviendo todos a nivel planetario es la historia de cómo los músicos sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hasta la Segunda Guerra Mundial había sido, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, había sido la gran época de las big bands, ¿no? Las grandes bandas de 20, 30 músicos en el escenario. Eran bandas que hacían swing y la gente bailaba con el swing. Era una música riquísima, era la época de Benny Goodman, de Count Basie o de nuestro Xavier Cugat, ¿no? Que era uno de los grandes de la época. Pero llegó la Segunda Guerra Mundial y entonces, bueno, resulta que una banda tan grande era muy difícil de colocar, era muy difícil pagar a tantos músicos, así que las big bands empezaron a quedarse sin trabajo. ¿Y qué hicieron los músicos? Pues los músicos se preguntaron, con lo que sabemos hacer, ¿qué más podemos hacer, ¿no? Y entonces empezaron a agruparse en formaciones muchísimo más pequeñas, ¿no? De las big bands de 30 músicos pasamos a tríos, ¿no? 10 veces menos músicos, que podían hacer una música que ya no era swing, porque con 3 músicos es difícil hacer swing, que es una música muy compleja, pero empezaron a hacer algo nuevo, algo que llamaron jazz. Y el jazz empezó a triunfar, y de los tríos pasamos a los cuartetos, y a los quintetos, y a los sextetos, y fueron músicos que siguieron siendo relevantes, siguieron teniendo trabajo, y dieron nacimiento a un nuevo sector, a una nueva industria que sigue viva todavía hoy en día, ¿no? El mundo de la música jazz, ¿no? Creo que es un muy buen ejemplo del tipo de pensamiento creativo adaptativo que debemos tener hoy en día con la que está cayendo, ¿no? Creo que es una historia muy inspiradora y bueno, creo que ahora mismo es tiempo de reformularse, es tiempo de ser creativos, de adaptarnos a los cambios de un modo creativo para ser relevantes y para encontrar el valor de nuevo, porque el valor cambia de sitio y cambia de forma, y así como los músicos sabemos encontrarlo, creo que es un ejercicio que todos podemos hacer, el buscar dónde está el valor, dónde están las posibilidades, y creo que una pregunta fundamental de hoy en día es la que se hicieron los músicos de entonces, de la Segunda Guerra Mundial. Con lo que sé yo hacer ahora, ¿qué más puedo hacer, ¿no? Y a nivel de empresa, con lo que mi empresa sabe hacer, ¿qué más puede hacer? Hoy mismo estaba viendo un vídeo súper inspirador y súper positivo de cómo los operarios de la planta de fabricación de SEAT en Martorell, en Barcelona, que están haciendo, bueno, hasta hace 3 semanas estaban fabricando el SEAT León. Pues esos mismos operarios ahora están trabajando junto con los médicos del hospital Can Ruti en Badalona y han empezado a producir respiradores. Respiradores con el motor de los limpiaparabrisas, ¿no? Y de este tipo de reinvención y de adaptación al cambio y de transformación estoy hablando, ¿no? De con lo que yo sé hacer, ¿qué más puedo hacer, ¿no? Creo que es un momento de transformación profunda, un momento de ser creativos, de buscar nuevas preguntas que nos lleven a nuevas respuestas. Ojalá muy pronto volvamos a vernos en vuestras convenciones, cuando los seres humanos podamos volver a abrazarnos de nuevo y a estar juntos y a compartir emociones. Y estoy deseando volver a subir a los escenarios para inspiraros con mi guitarra eléctrica y con mis historias de música y músicos en este Music Thinking for Business People. Os deseo lo mejor, seguimos en contacto y aprovechad el confinamiento para escuchar música. Sí, ese es mi último consejo. ¿Qué mejor que hacer que escuchar toda esa música que durante muchos años no hemos podido escuchar por falta de tiempo y de espacio mental, ¿no? Creo que ahora muchos tenemos la oportunidad de, bueno, pues irnos a dormir con un poquito de música, relajarnos y dejar que la música nos inspire.